el nivel de riesgo. Y aquí quiero que tengan en cuenta que todavía estamos hablando de la obligación de tener un sistema nacional, es decir, el sistema nacional debe garantizar una mínima capacidad de respuesta. Eso en la práctica usualmente ¿cómo se implementa? Los países crean algún tipo de modelo institucional delegando a una, o en algunos otros casos a varias instituciones para que sean las responsables de la respuesta y que garanticen tener recursos y capacidad de respuesta. Esa es una de las partes más difíciles porque implica sacar plata del presupuesto nacional todos los años para comprar, renovar, entrenar, almacenar, mantener y tener personal disponible para dar respuesta. Pero es parte de las obligaciones. Ahora, ¿cómo se implementa este pedacito de mínima capacidad de respuesta en la práctica? Es más fácil, mientras que se constituye ese modelo de respuesta nacional, o desde la parte del Estado, llevar al sector privado a que ellos comiencen a prepararse. Eso no implica que se esté cumpliendo, pero por lo menos garantizamos que tengamos una mínima capacidad de respuesta. Por eso es tan importante y por eso se los mencioné el dimensionamiento de los equipos. ¿Cuál debería ser la mínima capacidad de respuesta que debe tener una embarcación, una facilidad, una operación, para poder garantizar que esté en capacidad de enfrentar, por lo menos de primera respuesta, un escenario de riesgo altamente creíble y probable? Adicionalmente a eso, hay que tener en cuenta que ese es el equipo de mínima respuesta. ¿Qué pasa si es insuficiente? Esa instalación o esa embarcación, ¿a quién le va a pedir apoyo? ¿De dónde van a salir los recursos? Esa es la pregunta que las autoridades y los países se deben hacer. Esta embarcación tiene este evento, tiene un equipo de mínima respuesta, le hemos dicho que eso es suficiente, pero cuando ocurre el evento, ups, no era suficiente. ¿Y a quién le pedimos ayuda? La respuesta, la pregunta se la deben hacer ustedes porque ustedes son, como uno de las instituciones estatales, los llamados a darle respuesta a esa pregunta. Entonces la nave, obviamente terminar. Cuando esté, digamos, operando dentro de... Claro, pero cuando ya ocurrió, o sea, desafortunadamente las barreras no es como la aspirina o el acetaminofén, el ibuprofeno que se consigue en la esquina. Los skimmers mucho menos. Entonces tú dices, oye, la nave tenía barreras, sí, tenía 2 tramos de 15 metros, 50 pies. Ok, tenía un skimmer, no, pero tenía un rollo de tela oleofílica. Bueno, tenía equipo de primera respuesta. Bueno, sí, porque no hay una regulación que diga cuánto debería ser el equipo de mínima respuesta. Sí tiene, ok, tiene. Hay un derrame, es insuficiente. Con 2 barreras de 50 pies no contenemos un derrame. Y mucho menos junto con un rollo de tela oleofílica de 150 pies. Ok, que vengan los recursos complementarios a la primera respuesta. ¿De dónde? Yo hago una pregunta, ¿y qué hay de los países más avanzados? Porque normalmente nos agarramos de ahí, ¿no? ¿Qué han hecho ellos para hacerlo nosotros? No porque les pedimos ayuda. No, porque son cosas tan rápidas que la ayuda no sería tarda en llegar. Pero por ejemplo Estados Unidos, un país europeo, petrolero además, ¿cuál es su parámetro? ¿Cuál es su modelo? Sí, un modelo, claro. Crean fondos. Ustedes saben que hay un fondo, el gobierno puede reclamarle al fondo. Ok, como una mutual, ¿no? Un sí, para decirle, oye, ¿sabes qué? Las embarcaciones debían estar pagando, por lo tanto, hubo este evento con esta nave, yo voy a reclamar. Es el país el que reclama. Por indemnizaciones, por daños al ecosistema, pero eso tarda. Esa reclamación no es capacidad de respuesta. Es una reclamación a la que tiene derecho. Yo estoy acordándome que existe un certificado que transporta cada buque para estos eventos, ¿no? Con una póliza grande además. Sí, el P&I. Sí, entonces, sí. Claro, el armador debe contar con una póliza que debería típicamente responder. Pero de nuevo, no va a venir aquí el ajustador desde Londres con un skimmer al hombro. El ajustador va a venir a decir, ok, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Que se está haciendo lo correcto? Perfecto, vamos a responder
por esto sí, por esto no, por esto sí, por esto no. Lo que no responda el país, Perú puede decir, ¿sabes qué? A mí me parece que esta plata todavía me la están debiendo. Yo tuve en materia de infraestructura, de economía, estas pérdidas me tienen que compensar. Eso toma años. Pero ojo que estamos hablando de capacidad de respuesta. ¿Cómo hacen los países? Hay varias formas. Una, crean convenios, asociaciones, definen o designan a una entidad para que capte una tasa, entonces la que esté facturando los servicios portuarios, cabotaje, atraque, zarpe, en la misma tasa que se le cobra, crean una sobretasa y esa sobretasa va a ir destinada a la constitución de un centro de respuestas a emergencia nacional. Entonces de esa plata se va a pagar las bodegas, los equipos, el personal, el entrenamiento, el mantenimiento, los repuestos, todo. Eso tiene una gran dificultad y es cuál, que reduce la competitividad de los puertos porque es un impuesto más, se lo van a terminar pagando los usuarios. Hay otros países como Turquía que dicen nosotros queremos ser el país más seguro, el gobierno tiene suficiente dinero porque tiene mucho petróleo, nosotros vamos a poner la plata para que eso funcione durante los próximos 50 años, construyan los 15 centros de respuesta a emergencia más modernos de todo el Mediterráneo y aquí está la plata para operar. Y el Estado garantiza que haya como tener eso funcionando. Pero eso para nosotros es utópico. Lejano, ¿eh? Pero también funciona. ¿Cómo lo hacen otros países? Como lo hace Brasil. Definen responsabilidades en la industria privada. ¿Sabes qué? Tú tienes que tener una capacidad de respuesta mínima. Tienes que tener un plan de contingencia. Entonces, vuelven estrictas las normas. Y a veces es más fácil que poner más impuestos. Porque el impuesto todo le hacemos el quite. O sea, ponen un impuesto, el otro día tenemos un montón de abogados tributaristas sugiriendo cómo hacer planificación tributaria sin caer en ilusión o en evasión. Pero si pones normas claras, las compañías comienzan a prepararse. Ok, tengo que tener mi plan de contingencia, tengo que tener mi equipo de respuesta, tengo que tener mi gente entrenada, tengo que hacer simulacros, tengo que tener protocolos, tengo que documentar un sistema, no solamente tener el plan, lo estás divulgando, lo estás poniendo en práctica. Y también les exigen, si te pasa algo, esa pregunta que tendrían ustedes que contestarse, que usualmente no sabemos cómo contestar, se la hacen a la industria privada. Tú me tienes que decir cómo vas a hacer cuando tu emergencia requiera más recursos. Ay, pero es que es obligación del Estado. Sí, y el Estado, para garantizar cumplir con esa obligación, ha establecido que a ti, para poder operar en aguas peruanas, vas a tener que tener un modelo de escalado de la respuesta. Claro, eso tiene que ser paulatino, pero funciona, porque entonces las empresas comienzan a decir, bueno, entonces ¿qué hago? Compro mucho equipo, no, eso me lastima el negocio, no es viable, comienzan a quejarse, se viene el lanza en ristre contra ustedes. Por eso no hay que decirles compren más equipo, hay que decirles tengan equipo de primera respuesta y garanticen que tienen un modelo que les da acceso eficaz a segunda respuesta. ¿Cómo? Hay compañías, hay empresas, hay clubs, hay asociaciones que tú levantas el teléfono y te mandan un avión desde el Reino Unido o desde la Florida o desde cualquier parte del mundo y aterrizan en el aeropuerto de Callao y crean convenios para que eso haga su desaduanaje rápidamente y pueda estar en sitio. Hay otras que dicen, no, ¿sabes qué? Me interesa, voy a poner equipo en el país, tú me llamas, yo al toque llego, y no tienen que pagar de manera permanente por eso. Lo que sí es importante es que en todos los casos se garantice esa capacidad de respuesta. Cuando las operaciones o la empresa estatal tienen un componente importante, que este es el caso de Colombia, como Ecopetrol, que tiene grandes contratos para mover barcazas por el río Magdalena, son más de 250, 300 barcazas moviéndose permanentemente con crudo pesado, con nafta, por compañía. Hay al menos 7 u 8 compañías, entonces son muchas barcazas las que se mueven. Aparte de eso, tiene terminales en el Caribe, al menos 5 o 6, más 3 en el Pacífico, más una cantidad de operaciones inland. Entonces el computador dice, no, yo soy protagonista en el tema de derrames. Entonces
yo voy a poner la plata, yo voy a hacer esto y yo lo voy a exigir a mis contratistas que también hagan, pero es la empresa estatal desde su propio presupuesto que toma la iniciativa. En el caso de ustedes no es tan simple, porque las operaciones no están tan diseminadas y homogenizadas en el territorio peruano. No podrían decir ustedes, que Petroperú se haga cargo. Petroperú puede decir que yo tengo Conchán, Mayobar, Talara, todo el tema del norperuano, pues ya está. No, pero, ahora, yo entiendo de que hay un plan nacional seguramente de contingencias de este tipo de derrames de hidrocarburos. En el caso del vertimiento de hidrocarburos en el medio marítimo, es la Dirección General de Capitanías y Guardacosta la que ejecuta el plan de contingencia, porque al final él es el ente rector de todo este sistema de control de... Ahora, ellos lógicamente deben tener un plan subsidiario al plan nacional y tienen el control de todos los terminales e instalaciones portuarias, donde cada uno de ellos también tiene su propio plan de contingencia que es aprobado por la Dirección General de Capitanías y Guardacosta. Y ahí es cuando las entidades usualmente trabajan en equipo, porque la autoridad marítima usualmente le dice a la autoridad de puertos, ¿sabes qué? Esta es mi regulación, este es mi estándar, pero yo no puedo obligar a ciertos actores, yo no puedo implementar esto desde lo que es cotidiano y frecuente como la operación de transporte. Y entonces en muchos países ocurre así, viene la autoridad portuaria y dice, ok, nosotros vamos a adoptar esa medida, esa resolución, la vamos a pasar para nosotros y de aquí en adelante es un modelo de transporte. Entonces uno ve a superintendencias de transporte, autoridades de transporte y puertos emitiendo resoluciones donde se hace obligatorio el pre-booming. No lo hace necesariamente la Capitanía de Puerto o la Autoridad Marítima, lo hace la entidad competente que regula el transporte. ¿Por qué? Porque los eventos de emergencia comprometen el desarrollo de la actividad que regulan. Sí, en el caso de hidrocarburos, el ente que regula el transporte, el almacenaje, manipulación y comercialización es el Ministerio de Energía y Minas. El MINEM. Ya, y tiene la Dirección de Hidrocarburos, que es el ente rector en lo que es la regulación. Y aparte también da los lineamientos para que OEFA controle en caso de daño exista el medio ambiente. Y por su lado también está la Dirección de Medio Ambiente de ICAPI, que en el área acuática también regula las situaciones que puedan causar daño. Pero eso es cuando ya ocurrió el daño. Y en la parte preventiva, pues. En la parte, el tema es que tanto Ministerio del Ambiente como Defensa con Marina tienen una etapa preventiva. Es implícito, solamente que se hace más evidente sus acciones cuando ya sucede un daño, ¿no? Pero sí hay medidas preventivas que se deberían estar supervisando, porque tanto uno como el otro emite determinadas autorizaciones. En el caso del medio ambiente acuático, hay para que pueda operar esa instalación de hidrocarburos, hay una emisión de un documento resolutivo. Sí. En el caso del ambiente se le aprueba los planes ambientales, porque va por el tema que es ingresado a un sistema de evaluación ambiental. Entonces eso se monitorea. O sea, no están los terminales que básicamente manipulan hidrocarburos, no están libres. Aparte estamos nosotros por el tema del transporte y por el tema del tratamiento del nave a tierra que se realiza. Sí. Entonces, pero nosotros lo hacemos desde otro enfoque. Nosotros también les aprobamos sus planes de protección y también revisamos sus reglamentos de seguridad. Entonces, pero en el caso nuestro es un poco más limitado, ¿no? Los demás también tienen, probablemente igual que nosotros, limitado. Por eso son las mesas de trabajo conjuntos. O sea, aquí no se trata de que cada uno actúe solo. Si tú lo estás haciendo desde tu jurisdicción y autoridad, o sea, no se pisen las mangueras entre instituciones, pero no dejen vacíos. Yo pensé que tú lo ibas a hacer. No, a mí no me toca, a mí tampoco. Sí, bueno, entonces, y el usuario, a bien no nos tocó, porque nadie lo exigió. Eso es lo que no, claro, lo que no debe pasar. Yo sé que DICAPI, como dijo José, como ente rector, él genera sus mesas, tiene, ¿cómo se llama? Monitoreos, tiene, ¿cómo se llama? Trabajos también de prevención y hace, ¿cómo se llama? Ejercicios
ejercicio para ver cuál es la velocidad o la capacidad de respuesta de los terminales. Eso creo que lo está haciendo y él aprueba sus planes de contingencia, y en los planes de contingencia también se establecen unos requerimientos mínimos de equipamiento antiderrame, que eso también lo tiene bien definido ICAPI. Lo que sí no sé si en estos ejercicios nos convocan a nosotros, a la autoridad portuaria. Nosotros tenemos una dirección de operaciones y medio ambiente, donde nosotros evaluamos los estudios de impacto ambiental, también de los terminales de instalaciones portuarias dentro del expediente técnico, pero no sé si en estos ejercicios de monitoreo que hacen antiderrames con participación de todos los terminales nos convocan a la autoridad portuaria. Me parece que no, o sea, Sí, que yo como tengo invitado. entendido no. Como Como invitado. observadores. ¿Invitados estamos Sí. yendo? Como invitado, sí. Bien, vamos. Invitados Ok. Karina. No, creo que un PS. UPS, Sí, va. UPS. Un PS. Va por Por el tema de O sea, que hasta protección. Julio Cruz de UPS, no sé si está ahí. Presente, ¿No va? sí. ¿Eso no va? Sí, sí, llegué a un par de prácticas con invitados. Acá está. Ahí está. Ok, Ah, ya. Ahí no trajo, Ahí no lo rompió. Ahí va solo, creo. ¿ah? Yo también No va por Usted me dijo cuando estaba en la- y no dice, Pero porque se y no cuenta. ¿Qué otras obligaciones? Programas de entrenamiento y simulacros que son fundamentales, desarrollar habilidades de comunicación y mecanismos para coordinar la respuesta. Este curso no nos da mucho tiempo para hablar de comando de incidentes, pero la metodología para administrar emergencias de comando de incidentes debe ser parte de todos estos mecanismos de coordinación de la respuesta, justamente para poder garantizar que de forma integrada diferentes agencias, instituciones, la industria privada y organizaciones no gubernamentales puedan vincularse a un proceso de respuesta a la emergencia, porque esa es la práctica como ocurre. Si nos queda algo de tiempo, lo mencionamos. Hablamos de lo que se menciona en materia de planes locales de emergencia que deben ser coordinados con el sistema nacional de emergencia. ¿Quiénes deben estar involucrados? Los operadores de las facilidades offshore, las instalaciones portuarias, las facilidades con almacenamiento de hidrocarburos, las embarcaciones con bandera de la parte contratante, que es un requisito MARPOL. Y si ustedes se dan cuenta, entonces, como lo estabas mencionando tú ahorita, y tú también, pues claro, ahí caben un montón de instituciones que regulan, vigilan, y a veces se cruzan, y al cruzarse dejan espacios en blanco, que es donde se fractura el sistema, y de pronto por eso la cosa no funciona como debería funcionar. Tenemos áreas definidas por la UNEP para protección del medio ambiente, y para el caso nuestro en particular sería el sudeste pacífico. Entonces, ¿esto qué permite hacer? Identificar quiénes son los actores de un área en particular para, con estos actores, comenzar a construir la integración de los planes nacionales de respuesta de cada uno de ellos. Es decir, claro, podemos hacer un acuerdo de cooperación con la gente de Trinidad y Tobago. Sí, ¿por qué no? Pero pues tendría más sentido que avancemos primero con Ecuador y con Chile. De todas maneras. Entonces, esa es la razón de ser de esta gráfica. Por ejemplo, en el Caribe extendido, el Gran Caribe extendido, existen una gran cantidad de islas que producen mucho petróleo. Es decir, Trinidad y Tobago produce alrededor de 120.000 barriles de crudo al día. Eso es casi 3 veces lo que produce Perú. Y es una isla bien chiquita. Cuba produce. Venezuela. Bueno, no, ya está. Las Antillas Aquí, holandesas. en realidad, donde casi no se produce es en Centroamérica. Entonces, lo que hay es operaciones de recibo, distribución, refinación. ¿México no produce? México produce un montón, como 1,5 millones de barriles. Norteamérica. Colombia produce 1 millón, un poquito menos de 1 millón. Ecuador produce medio millón. Nosotros producimos 40.000. Ecuador se lleva la. Bueno, Venezuela primero, Ecuador. Bueno, Perú. Venezuela, pero Venezuela solía producir 3.5 millones. Ahora está en 1 millón, ¿no? En 1.5, 1.2. Abajo de la mitad. Sí, más de la mitad, la tercera parte. Queda más duro, queda. ¿Dudas hasta ahí?
¿Preguntas? Esta convención es una organización, digamos, gubernamental o es una organización privada? No, es de países. Depende, Son los países los que suscriben la OPRC. Ok, pero las directrices vienen de la OMI o algo así. Sí, Ok. correcto. Una cuestión, esta convención de alguna manera sus comités consultivos ha aprobado algún instructivo sobre, como mencionas, condiciones mínimas, o sea, recomendaciones sobre qué es lo mínimo. Yo estuve en la del 2017 o 18 en Cartagena, que reunió como a 25 países distintos del Caribe extendido, y justamente se hablaba de eso, qué estaba haciendo cada país, cómo estaban haciendo acuerdos entre ellos en materia de planes de ayuda mutua, y todos en algún momento decían, ok, va a hablar el de Trinidad y Tobago. Sí, nosotros tenemos 4 empresas operadoras, producimos tanto crudo, cada empresa tiene estos y estos y estos equipos. Como país en este momento no tenemos capacidad de segunda respuesta, estamos mirando a ver si podemos hacer una alianza con Panamá, Costa Rica, Cuba, para que nos puedan brindar equipo. Y la historia era país por país, la misma historia. Hay conferencias, entonces invitan expertos, y en esa ocasión yo iba justamente a hablar de eso, de dimensionamiento de equipos de primera respuesta y escalado, porque en realidad los países todavía no lo tienen claro, las empresas no lo tienen claro. ¿Cuánto es suficiente? Porque todos queremos que sea tan poquito como se pueda, porque nos sale caro. Pero ¿cómo hacemos para saber que no es muy poco? Y si comienzo a comprar de más para no estar tranquilo, ¿cuándo debo parar y decir suficiente? Y cuando digo suficiente, ok, ¿y de dónde traigo más cuando necesite más? Esa es la gran pregunta. Entre ellos se reúnen. Cada una de esas áreas, SUNER, tiene características distintas, tiene retos logísticos distintos. El Caribe es mucho más radial, lo que facilita mover recursos entre países de una manera un poco más versátil, pero tienen problemas burocráticos en materia de transacciones, de carga en puertos, que hace que una carga para ir de un sitio a otro tenga complicaciones. El Perú es mucho más expedito en esa materia, igual que Chile. O sea, la carga como, bueno, no es Europa, pero porque en Europa pasa como si nada, pero funciona muy bien. Pero claro, la geometría de la zona hace que haya mayores retos. O sea, tener equipo en Callao y moverlo a Vallenar no es una cosa que ocurra en el término de la distancia. Entonces, si vamos a traer equipo del sur de Chile y lo necesitamos para apoyar una emergencia en Callao, bueno, sabemos que ese equipo, así llegara directo sin tener que hacer desaduanaje, va a tomar tiempo. Eso lo tenemos que considerar acá cuando evaluemos esos modelos de segunda respuesta. Esa pregunta nos hicimos cuando hubo el último fenómeno del Niño, y Chile tenía toda la intención de darnos equipos, puentes portátiles, una serie de asistencias, y todos de alguna manera se decían, sí, todos vamos a dar las facilidades, pero ¿quién lo va a distribuir? O sea, el tema de la distribución custodia, operación, mantenimiento, almacenamiento. Entramos en crisis nosotros, o sea, teníamos el apoyo, recurso, pero no sabíamos qué hacer con él, porque en cuestión de trámites era muy sencillo traerlo. Al final creo que se tomó la decisión de no aceptar el apoyo. No, pero hay que seguir reuniendo. Aparte nosotros vimos también los Nosotros mismos terminales en la teníamos. APM Terminal, que era una concesión. El problema era cómo dejamos entrar los temas aduaneros, que la droga, que quién lo va a traer, si el personal tiene acceso al código PBIP y no sé qué tantas cosas, Claro, hasta nos que nos demoramos complicamos, varios días. porque el trámite no ¿Alguien era. lo puede Tuvo que asumir hacer? la responsabilidad y En realidad la normatividad nos permite hacerlo inviable, facilito. Sí. Pero justamente por eso se hacen esas convenciones, OPRC, y por eso se discute entre países y se crean contactos. Y en esos contactos y en ese networking los países comienzan a integrarse. Y de pronto un funcionario de un ministerio le dice a otro funcionario, dice, ¿por qué no nos juntamos? ¿Por qué? Si queremos. No nos ha funcionado, pero intentémoslo. Y después lo que hacen dos países sirve de ejemplo para que otros se vinculen. Y surge una idea y a veces simplemente es eso.
parte de atender estos eventos, parte de promover esta integración, está en las obligaciones de los que han suscrito el acuerdo. Entonces, simplemente ir desarrollando iniciativas que busquen dar cumplimiento a eso es parte del objetivo. Puede que no se materialice. O sea, antes de que una se materialice, han muerto como 20. Pero así funciona. Bueno, hasta ahí ya hablamos un poco de dónde vienen los derrames, cómo es el tema de un poco el marco comercial y la realidad del medio marítimo en términos de transporte, cuáles son los comportamientos de los derrames, cuáles son grandes, cuáles son pequeños, porque los pequeños terminan siendo más populares que otros que son significativamente más grandes. Ahora vamos a entrar en segunda parte, que es la caracterización de los hidrocarburos. Porque, recuerden que nos hacíamos la primera pregunta: ¿qué se derramó? Tengo que entender qué es lo que se ha derramado. ¿Qué vamos a mirar? La composición del petróleo. Vamos a hablar sobre los hidrocarburos persistentes y los no persistentes. Cuáles son las propiedades físicas más importantes de los hidrocarburos y cómo se clasifican los hidrocarburos. No es una clase de química, aunque al principio va a estar un poquito pesada, pero la idea es que entendamos eso. Comencemos hablando de la composición del petróleo. ¿Por qué es importante conocer la composición del petróleo? Porque si yo sé petróleo, de entrada, el petróleo no tiene una fórmula química. Petróleo es una palabra que se utiliza para denominar una mezcla de diferentes hidrocarburos, todos ellos de diferente peso molecular, de diferente fórmula química, y hace referencia a la mezcla. Es decir, cuando yo digo petróleo, no me estoy refiriendo a un producto específico ni a una propiedad específica. Con decir petróleo no quiere decir que es ni viscoso, ni denso, ni liviano, ni negro, ni verde, ni azul o amarillo, nada. Es una mezcla de hidrocarburos. No existe la fórmula química del petróleo. Es una mezcla de hidrocarburos. ¿Qué son hidrocarburos? Son moléculas conformadas principalmente de carbono y de hidrógeno. Los mismos elementos químicos de los cuales está constituida toda la vida en el planeta. Ahora, ¿por qué es importante conocer la composición del petróleo? Porque si yo conozco su composición, puedo anticiparme su comportamiento. Si yo conozco qué tipo de petróleo es, puedo anticiparme y saber qué necesito, qué herramientas me van a servir para contenerlo, para recolectarlo, cuál es el grado de afectación que esa amenaza va a ocasionar en los elementos vulnerables y de qué otros aspectos no debería preocuparme. Una manera de rápidamente identificar las características o un tipo de petróleo es haciendo un análisis SAR. ¿Qué significa SAR? Saturados, aromáticos, resinas y asfaltos. Es un análisis sencillo, en realidad no es que se haga con tanta frecuencia como se debería, pero sí es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo sé que es un compuesto con muchos saturados y aromáticos, es un hidrocarburo liviano. Pero si tiene muchas resinas y muchos asfaltos, bastaría con que yo viera un porcentaje alto en resinas y asfaltos para decir, no, esto tiene pura pinta de R6. Si le llego a ver muchos aromáticos, bueno, puede ser gasolina, puede ser un diésel, y ya con eso, simplemente con eso, viendo 4 porcentajes, yo puedo comenzar a anticiparme cómo va a ser el comportamiento de ese producto que se ha derramado. Aquí vemos unos ejemplos de lo que son los compuestos saturados, como las parafinas, los cicloalcanos, los alcanos. Aquí está el hexano, 6 moléculas de carbono, pero los hay de mayor peso molecular. Entre más larga sea la cadena, más pesa el hidrocarburo. Entonces, estos productos saturados usualmente se encuentran en el diésel, en los crudos, en el petróleo liviano. Estos productos aromáticos
son productos blancos, presentes típicamente en las gasolinas. Entonces, los BETEX, que significan benceno, tolueno, etilbenceno y sileno. ¿Por qué nos interesan tanto estos productos? Porque casi todos ellos son cancerígenos. Generan serios daños a la salud. Entonces, por eso nos interesa lo que uno diría, uy, buenísimo, porque estos se evaporan rápido. Sí, pero también se disuelven. Y recuerden qué pasa cuando un producto, un hidrocarburo se disuelve. Ya no lo puedo separar y extraer. Entonces, buenísimo porque se evaporan, sí. O sea, si el derrame es al mediodía, en verano, va jugando. Pero si el verano es en invierno a medianoche y con una condición de mar 5 o 6, lo que va a pasar es que en vez de evaporarse, se va a solubilizar y puede llegar a tener consecuencias importantes. Entonces sería raro en los próximos días comenzar a ver peces muertos en dirección a donde se esté moviendo la corriente. Puede pasar. Ahora están los policíclicos aromáticos, que son menos livianos que los BETEX, pero pueden llegar a tener también muchas afectaciones para la salud. Teratogénicos, cancerogénicos, y por lo tanto nos interesa conocer su presencia. Tienen menores niveles de solubilidad, pero también menores niveles de evaporación. Están las resinas, son hidrocarburos muy pesados, de moléculas muy largas, y los asfaltenos, que en realidad son moléculas tan grandes, bueno, por eso son asfaltenos, de ahí viene el nombre del asfalto, pero no quiere decir que unos sean buenos o otros sean malos, porque es que no podríamos nosotros tener la vida que llevamos ni el mundo que conocemos si no tuviésemos estos productos en el petróleo. Nosotros necesitamos estos productos para hacer buena parte de las cosas con las que hoy día coexistimos: autopartes, llantas y combustibles para el transporte marítimo, plásticos, polímeros, pero también necesitamos estos para hacer productos para los cosméticos de las mujeres. La ropa de las personas está hecha de poliéster. En realidad todo lo que ustedes ven en su entorno está hecho de petróleo. La ropa, la silla, el recubrimiento de las piezas metálicas, la alfombra, las cortinas, las persianas, este tecnopor, la pintura, el tablero, las partes de los celulares que ustedes utilizan, que todos utilizamos, esa cubierta que tienen en su manual, las tintas con las que se imprime, todo está hecho con petróleo. Y no solamente con petróleo, con hidrocarburos livianos. Entonces, no es que ninguno sea malo ni sea bueno, pero sí tenemos que entender cuál es el comportamiento de cada uno. Ahora, ¿cuál es el comportamiento promedio del petróleo crudo? Hay una fase que se llama no persistente, que corresponde a los aceites livianos, el querosene o el Avjet, el combustible de avión, la gasolina y el diésel. Estos hidrocarburos típicamente tienen baja viscosidad y alta volatilidad, es decir, fluyen muy fácilmente. Si se derraman en el agua, rápidamente se extienden, son muy volátiles, por lo tanto se evaporan muy rápido, contrario a lo que pasa con los hidrocarburos persistentes, que son hidrocarburos pesados, como el búnker, como el fuel oil, el R6, cualquier hidrocarburo residual, como el alquitrán y los asfaltos. Estos hidrocarburos tienen alta viscosidad, o sea, resistencia al flujo, y tienen baja volatilidad. Se derraman, pasan 2 horas y ahí está la misma mancha, pasan 2 días y ahí está la misma mancha, y no cambia mucho a lo largo del tiempo. Mientras que se me derrama gasolina, se riega, vuelvo en 2 horas, ya no hay gasolina, se evaporó, pero alcanzó a manchar, y si es una placa de concreto, puedo ver la mancha de la gasolina donde cayó y